La exposición de Nehemías, deciros que los que estuvisteis la semana pasada, nos adelantamos en el calendario y hoy volvemos atrás y vamos a ir a Nehemías capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Dice la lectura así. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre, y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije: estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora ¿vendréis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué: no está bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego, pues, que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Señor y Padre, ahora te pedimos que nos asistas, que nos ayudes, que nos guíes en la meditación de tu palabra, Señor, que uses a Eduardo en este momento y que tu palabra pues siga obrando en nosotros y siga floreciendo en toda nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera ser un poco como aquel predicador que dijo: antes de hablar quisiera decir dos cosas. Entonces, quisiera mencionar dos cosas. El boletín el domingo va a tener 2 páginas nuevas. En la última parte, hace cierto tiempo, hubo lecturas bíblicas. Entonces animábamos a todo el mundo a ir leyendo un capítulo al día. Y entonces, a partir del domingo, durante unos cuantos meses, o sea, hasta julio del año próximo, vamos a tener unas lecturas sobre la vida y la enseñanza de Jesús en orden cronológico. Y también vamos a incluir Hechos de los Apóstoles. Pero están hechos en una forma especial, porque también hay unas preguntas. La idea es poder ir leyendo estas porciones cada día en familia. Y entonces me habían pedido, pues ofrece unas
contestaciones a las preguntas. Por lo tanto, hay una segunda página para los padres que, si hay alguno que se encuentra perdido para la respuesta a las preguntas hechas, que no se puede leer todas las respuestas, pero por lo menos respuestas sugeridas. Entonces, la idea es poder ir leyendo en familia, no solamente con niños pequeños, sino también como matrimonio o lo que sea, ir leyendo la vida y enseñanzas de Jesús en una forma de orden cronológico, y que también preguntas sencillas para hacernos pensar. Segunda cosa, antes de hablar, es dar las gracias a Emilio, que en último momento estaba preparado para predicar el viernes pasado. O sea, gracias, Emilio. Ahora vamos a Nehemías capítulo 5. Aquí tenemos un problema. Podéis recordar todo el contexto. Nehemías había venido a Jerusalén juntamente con otros para reedificar el muro alrededor de la ciudad. Ya habían edificado el templo bajo Esdras y ahora está con Nehemías para edificar el muro alrededor. Pero había problemas. Había muchas personas y las naciones y grupos alrededor que no estaban de acuerdo. Y eso es lo que estuvimos estudiando en el capítulo 4, con todos los problemas que había. Pero muchas veces el mayor peligro no está afuera, como en el capítulo 4, sino en el capítulo 5, problemas de opresión internas. Y esto puede ser más devastador, porque viene de los nuestros. ¿Qué hace un líder cuando hay injusticia dentro del pueblo que está intentando servir? ¿Cómo enfrentamos las situaciones donde otros sufren por causa de decisiones egoístas? Y lo que encontramos en esta porción es como un líder temeroso de Dios, defensor de los vulnerables, es un modelo de integridad y nos señala el verdadero líder, nos señala a Cristo. Realmente Nehemías está encontrando con tres problemas diferentes. En los primeros 2 versículos hay gente que está diciendo, para sobrevivir nosotros, puesto que tenemos muchos hijos en nuestras casas, necesitamos más trigo, necesitamos más comida. Segundo problema, versículo 3. Algunos estaban diciendo, hemos hipotecado todo lo que tenemos para tener comida y ya no tenemos nada más para comprar comida. Y tercer problema, versículos 4 a 5, es que están diciendo, aún hemos tenido que vender a algunos de nuestros hijos en esclavitud para poder pagar impuestos. Pero no solamente eso, sino que hemos tenido que vender nuestros hijos a nuestros hermanos y ellos nos han pagado para que podamos pagar los impuestos. O sea, toda una cosa interna. ¿Qué hace Nehemías? Encontramos versículo 6. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. O sea, los pobres del pueblo están gritando, pidiendo justicia, siendo oprimidos por sus hermanos judíos. Vendían sus tierras hasta sus hijos para pagar deudas. Y toda esta opresión es contra la ley de Dios. Así, no se trata solo de pobreza, sino de explotación dentro del pueblo judío. Y la reacción santa de este líder, versículo 6, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Se enojó debido a este pecado social que tenía delante. No fue una explosión emocional, sino un enojo justo.
Y seguramente nosotros también tenemos estas mismas reacciones cuando vemos distintas noticias en la televisión, de guerras o lo que sea. Y entonces hay una reacción de enojarnos mucho. Ahora, quizás con otros no podemos resolver problemas internacionales. Podemos orar, pero vamos a ver lo que este hombre hizo. Dice, versículo 7, después de pensarlo bien. O sea, no tuvo una reacción inmediata, no era una cosa sin pensar, era una cosa muy seria. Me enojé mucho, pero entonces pensé bien. Así el enojo fue canalizado con sabiduría y justicia. Después de pensarlo bien, denuncié a estos nobles y los funcionarios. Confrontó a los líderes, confrontó a los notables, los nobles y oficiales, públicamente. Les recordó que habían sido redimidos ellos mismos de la esclavitud, recordando la esclavitud en Egipto y recientemente la esclavitud en Babilonia. Entonces, dice Nehemías, les hice recordar esto. Y ahora, dice, tenéis la cara de ir esclavizando a tus hermanos, los que están entre vosotros. Así, Nehemías les confrontó públicamente y entonces en el versículo 9 apela al temor de Dios. Está diciendo, ¿cómo podéis hacer esto cuando estáis viviendo delante de Dios? Nehemías no se aprovechó de su posición como gobernador, sino más bien usó su autoridad para proteger al débil. ¿Y qué pasó? Pues hubo una respuesta, los versículos 12 al 13, en que los líderes reconocieron su culpa y prometieron devolver todo. Pero Nehemías era un gobernador sabio. No estaba dispuesto a simplemente oír una promesa verbal que luego se podría olvidar. Llamó a los sacerdotes, venid, y todo lo que se ha prometido, vamos a ponerlo por escrito, vamos a ver si van a cumplir realmente lo que han prometido. Y entonces, dice, el pueblo dijo, amén. Y alababa a Dios. Se corregía una gran injusticia social. Pero entonces ahora tengo interés en saber no simplemente unos datos históricos, sino lo que puede implicar para nosotros, como padres o como responsables de otros. El líder espiritual no puede ignorar las injusticias. Si entre los niños de la familia hay injusticia, el líder espiritual, los padres, tenéis la responsabilidad de no ignorar estas injusticias. Tenemos que ser valientes y confrontar lo incorrecto. Y actuar con temor de Dios. O sea, no para agradar a los hombres, sino queremos actuar de forma que puede honrar a Dios. Pero ¿qué implica eso para nosotros en una forma general? Bueno, podemos preguntarnos cómo manejamos nuestro dinero, nuestras relaciones laborales y familiares. Estamos buscando la justicia en todo momento. Pero quisiera subrayar algo para mí importante. Ser sensible al sufrimiento de los demás. Sé sensible al sufrimiento de los demás, especialmente dentro de la comunidad de la fe. Nehemías podía haber actuado en una forma muy diferente. Frente a esta injusticia social,
Podía haberles llamado como gobernador y haber dicho: habéis actuado mal, por lo tanto, fuera, excluidos, os echo. Como gobernador tengo la autoridad de hacerlo, os excluyo. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Fue un buen líder, porque entonces buscó la reconciliación. Él les llamó, les habló en forma clara: lo que habéis hecho no está bien. Tenéis que evitar de que nos pongan en ridículo las naciones enemigas de todo lo que está diciendo. Pero entonces dice, habló con ellos para que ellos pudieran ver el error de su camino, cambiar, y entonces resulta al final, todos decían amén, todos alababan al Señor y cumplieron con lo prometido. ¿Qué implica eso? De que este líder buscaba reconciliación. Vamos a ver, Nehemías fue un buen líder. Cristo es el líder perfecto. Nehemías defendió a los pobres. Cristo se hizo pobre por nosotros. Según los Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si Nehemías fue un buen líder, Cristo mucho más. Cristo se hizo pobre para defendernos. Nehemías pidió devolución de lo injusto. Cristo cargó con nuestras injusticias y pagó Él mismo nuestra deuda. Colosenses 2:14. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo está diciendo que cuando Cristo murió, Cristo cargó nuestras injusticias y pagó nuestra deuda. Nehemías fue un buen líder, pidió la devolución de lo injusto. Cristo cargó con nuestra deuda. Nehemías apeló al temor de Dios. Cristo mostró el amor de Dios al dar su vida por nosotros, los oprimidos por Satanás. Donde nosotros hemos sido opresores, egoístas, como Jacob, egoísta, como estuvimos pensando el domingo pasado, Jacob en Betel: Señor, yo te seguiré si tú haces esto o el otro. Haz tú todo eso, entonces serás mi Dios. Cristo vino a redimirnos y transformarnos en hacedores de justicia. En la cruz, Cristo no solo resolvió nuestra culpa personal, sino ha inaugurado el reino de justicia. Conclusión. Nehemías nos ha dado un ejemplo de ser sensible al sufrimiento de los demás. Y podemos ver cómo Dios busca una comunidad que refleja su carácter: justa, solidaria, libre de egoísmo. El Señor nos llama a todos a ser hombres y mujeres íntegros, tal como fue Nehemías, que confronte el mal y viven con temor de Dios, ir viviendo consciente de que el Señor está al lado nuestro. Que el Señor nos llama a todos a vivir como ciudadanos del reino de Cristo, no tomando ventaja sobre otros, sino ser restauradores. Vuelvo a decir, Nehemías podía haber dicho a esos que habían hecho mal: fuera,
no sois merecedores de ser parte de la comunidad de los judíos. Fuera, os expulso. Pero en vez de esto, buscó la reconciliación. Habló con ellos, les explicó dónde habían ido mal, les confrontó esto, les aseguró que iban a hacer lo bien a partir de este momento, y la reacción final fue: todos alababan al Señor. Nehemías no simplemente había resuelto un problema social, sino mucho más. Había resuelto un problema de convivencia entre todos, que ya hacía falta, porque iban a tener aún más problemas en el futuro. Entonces, ¿hay algún sitio, algún lugar en que podemos actuar como Nehemías? ¿Conoces a personas que están enfrentados? Puede ser luz y sal allí. Puede ser motivo de ser pacificador en el trabajo, entre los vecinos. El Señor te está dando oportunidad de ser como Nehemías, buscar restauración de relaciones. Si miramos a Cristo, el perfecto Redentor, vamos a seguirle a Él y decir: Señor, quiero imitarte a ti y ser canal de tu paz entre tantas personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Quizás nosotros también podemos ir pidiendo paz en nuestro país y en otros países. Podemos ir orando diciendo: Señor, hazme sensible al clamor de los demás. Hazme justo como tú eres justo. Hazme sensible al dolor de otros. Dolor de otros en la iglesia. Si vemos a alguien que está llorando o vemos que alguien no está muy alegre, Señor, hazme sensible al dolor de los demás. Porque todos tenemos algún dolor. Y los que nos visitan también tienen dolor. Podemos ir diciendo: Señor, hazme como Nehemías, sensible a su dolor, y darme las palabras que puedo ayudarles. Que el Señor nos bendiga. Pues vamos a pedirle eso al Señor, lo que nos acaba de decir Eduardo, que podamos ser sensibles con las necesidades de nuestro entorno, dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, y que el Señor nos ayude a ser estos agentes de cambio, de transformación para la gloria de Dios. Vamos a orar.